Dos amigas tras desaparecer misteriosamente en el bosque son encontradas días después trayendo una fuerza maligna desconocida donde su padre desesperado busca ayuda para exorcizar a las niñas. Prepárate para volverte loco escuchando una vez más la gran película, la gran historia, el gran relato El Exorcista, Creyente. La historia comienza en Haití. Se nos muestra a una mujer embarazada llamada Sorene que va de compras y es sorprendida por un niño que la lleva a un sitio para hacerle un ritual para bendecir al bebé. Después volvemos con la mujer y un fotógrafo llamado Víctor y este aprovecha para tomarle fotos y acercarse y decirle que era muy linda y ahí descubrimos que era su esposo. Después la pareja aprovecha para tomar algunas fotos a una iglesia y el hombre se le acerca a la mujer a decirle que lo dejaran tomar algunas fotos en el campanario, pero la mujer se encontraba cansada por lo que procede a irse a su hotel a descansar, pero en ese momento ocurre un terremoto provocando pánico y muchos disturbios por parte de la gente. El hombre desesperado entra al edificio donde se encontraba Sorene, pero ésta se encontraba muy herida, por lo cual el doctor le dice al hombre que estaban haciendo todo lo posible por mantener viva tanto a Sorene como a Angela, pero debido al estado en el que se encontraba la mujer ponen a escoger a Víctor si salvar a su esposa o huir. Después de 13 años se nos muestra a la pequeña Angela viendo las fotos de su madre donde después a la hora del desayuno ésta se rehúsa a comer debido a que se había vuelto vegetariana hace poco. Angela aprovecha para pedirle permiso a su padre para hacer la tarea en la casa de su amiga Catherine, pero este no la deja, pero después se ponen a jugar y dejan a un lado el tema. Después Víctor, cuando estaba saliendo de la casa, regaña a su hija por haber agarrado la bufanda de su madre ya que estaba dentro de sus cosas privadas. Después sale una vecina y esta le reclama a Víctor por haber dejado los botes de basura cerca de la casa de ella. Ya estando en el colegio, Víctor le da permiso de salir a Angela a la casa de Catherine. Después conocemos el verdadero plan de las niñas, que era salir al bosque y hacer el juego del péndulo para hablar con espíritus ya que Angela se quería comunicar con su madre. Cambiamos de escena y vemos a Víctor trabajando en una sesión de fotos para una familia, pero después de un corto y ver que una foto salió distorsionada, Víctor decide irse a su hogar encontrando que Angela no había llegado a la hora acordada, a lo cual este preocupado llama a los padres de Catherine y se enteran que las niñas usaron a otra amiga como excusa para salir. Los padres preocupados van al bosque en busca de las niñas pero no encuentran nada, y cuando Víctor decide meterse a unas ruinas abandonadas solo se pega un susto con una serpiente y encuentra los zapatos de su hija, iniciando así un proceso de búsqueda. La detective le muestra algunas cintas a los padres, pero esto solo causa un momento de ira en los padres. La policía y los padres hacen todo lo posible para poder encontrar a las niñas, pero nada de esto sirve hasta el punto de ser entrevistados para dar a conocer su caso. Después volvemos con Víctor, el cual va al comedor comunitario a preguntarle a los vagabundos de ahí si sabían algo acerca de Angela, donde uno de ellos le dice que al bosque solo van los niños a hacer cosas malas, a lo cual Víctor se molesta y tumba la mesa. Víctor, de camino a su hogar, se encuentra con un grupo de chamanes que estaban haciendo un ritual para encontrar a Angela, pero como este no cree en esas cosas decide echarlos de la casa. Después su vecino se acerca y le aconseja que en ese tipo de casos es mejor abrir la mente a otras opciones que puedan ayudar. Cambiamos de escena y vemos que una fuerte lluvia está causando que los caballos estén enfermando, por lo cual el muchacho encargado del lugar va a un establo en busca de medicina y se lleva una sorpresa al encontrarse con las niñas. Víctor, al enterarse de la aparición de su hija, va rápido de camino al lugar donde ésta estaba siendo atendida y Víctor aprovecha para abrazar a su hija y después se entera que para su hija solo había durado horas en el bosque cuando en realidad habían pasado 3 días. Los doctores le hacen exámenes a las niñas para mirar si presentaban algún rastro de violencia física, pero se llevan con la sorpresa de que estaban bien, menos por sus pies que estaban muy maltratados ya que caminaron descalzas hacia un granero que quedaba a 50 kilómetros del bosque. También podemos ver que las niñas tenían comportamientos muy extraños y solo se querían ir a su casa. Víctor, ya en su hogar, trata de hablar con su hija en busca de respuestas y esta le revela que fue al bosque para hablar con su mamá, pero como él le quitó la bufanda no se pudo contactar con ella y de repente Angela mira a su madre detrás de Víctor. Después, cuando Víctor se encontraba cepillándose los dientes, el mal se hace presente y Angela aparece repentinamente y le pregunta a su padre si había dicho algo, a lo cual este confundido dice que no. Al día siguiente Víctor le lleva el desayuno a su hija, pero se da cuenta que Angela había mojado la cama y este le dice que mejor se tome un baño. Después, cuando Víctor se encontraba cambiando las sábanas, escucha el sonido de la bañera llenándose, a lo cual va a revisar y se encuentra que el agua está llena de agua sucia y las uñas de Angela estaban tiradas en la bañera. A lo cual Víctor va en busca de su hija, pero de la nada es atacado por Angela, pero esta empieza a convulsionar. La chica es rápidamente llevada al hospital y debido a que se encontraba muy alterada le dan un tranquilizante y observamos que sus uñas estaban destrozadas y tenía heridas en el estómago. Cambiamos de escena y volvemos con Catherine y esta se encontraba en la iglesia con sus padres ya que estos eran cristianos, pero la niña empieza a actuar de una manera muy extraña, incomodando a unos niños que estaban cerca de ella. Después, cuando se encontraban repartiendo la hostia, Catherine desaparece, por lo cual su padre va en busca de ella pero encuentra el lugar destruido, pero después Catherine aparece bañada en vino y se va acercando al padre mientras repite las palabras, el cuerpo y la sangre, dejando a todos abrumados y sorprendidos.
Después los padres de Catherine van a hablar con Víctor para llegar a una conclusión acerca de lo que estaba pasando con las niñas y la madre de Catherine llega a la conclusión de que las niñas fueron al infierno y regresaron a la tierra al tercer día tal cual como lo hizo Jesús, pero como Víctor no cree en esas cosas, decide irse. En la noche la vecina, que también es enfermera, se encontraba atendiendo a Angela, pero de la nada el demonio se apodera de la chica y le empieza a decir con una voz tenebrosa a Mary acerca de su sentimiento de culpa al abortar su bebé, y después de eso la chica empieza a manchar las sábanas de sangre. Después Mary se acerca a Víctor y le da un libro espiritual para hacerle entender que lo que le estaba pasando a Angela era algo más espiritual, y como este no le cree, Mary le cuenta su gran secreto. Mary quería convertirse en monja, pero se embarazó y decidió abortar y sintió culpa, por lo cual se dedicó a la enfermería diciéndole a Víctor que Angela le había dicho el nombre que escogió y lo que pasó por su embarazo, por lo cual sin nada que perder se pone a leer el libro y a investigar sobre la madre llamada Chris McNeil y busca ayuda de sus vecinos para ponerse en contacto con ella. Después Mary va donde el padre Maddox y le pide ayuda para exorcizar a las niñas. Después de mucha búsqueda, Víctor se pone en contacto con Chris. Y Víctor le pregunta sobre exorcismo de Reagan, la hija de Chris, y esta le comenta que no la dejaron estar durante el exorcismo, pero sí estuvo presente en su proceso, y Chris también le comenta que debido a su lanzamiento del libro ha perdido contacto con su hija. Víctor le muestra una de las fotos a Chris donde en el estómago había un mensaje de ayuda como le pasó a la Reagan. Chris y Víctor deciden ir al hospital psiquiátrico donde estaba Angela y también se encuentran con Mary y el padre, que se encontraba un tanto nervioso. El demonio, al ver a Chris, la reconoce rápidamente y Chris le pregunta a Víctor dónde estaba la otra niña y le responde que estaba en casa. Cambiamos de escena y Víctor y Chris van en busca de la otra niña y al entrar a la casa se encuentran con los muebles destrozados y a los padres de Catherine paranoicos y escondidos. Después Chris sube para hablar con el demonio y este le dice que sabe dónde está Reagan, pero Chris se rehúsa a preguntar y después el demonio empieza a torturar a la niña, a lo cual Chris intenta exorcizar al demonio ella sola, pero solo consigue que le saque los ojos con un crucifijo. Víctor escucha los gritos de Chris, por lo cual intenta subir, pero empieza a recordar a su esposa y al llegar a la habitación saca a Chris del lugar. Luego Mary y el padre Maddox va hacia la iglesia para pedir permiso para poder realizar el exorcismo, y mientras eso pasaba Víctor va donde Chris para disculparse por lo ocurrido, pero ella solo le dice que tenga esperanza si quiere salvar a Angela. Después Víctor se pone en contacto con la chamana del principio, pedir toda la ayuda posible para llevar a cabo el exorcismo. La chamana empieza a hacer un círculo con símbolos extraños y Mary trae unas máquinas para medir el pulso. Mientras eso pasaba, las niñas eran traídas al hogar. Todos estaban haciendo lo posible para montar el mejor lugar posible para llevar a cabo el exorcismo. Antes de comenzar, el padre Maddox llega y le dice a Mary que la iglesia no dio permiso y como el padre no puede intervenir, le da una Biblia y un crucifijo a Mary. Después de tener todo listo, el pastor Revan se pregunta dónde está Maddox y Mary les dice que la iglesia no le dio permiso, pero esto no le gustó a los padres y se alarman, pero rápidamente Mary se ofrece a ocupar el lugar del padre Maddox. Todos ya listos se acercan donde están las niñas para empezar el exorcismo. La chamana prende unas velas y les da unos amuletos a todos para protegerlos de cualquier peligro. Mary empieza a rezar y mientras eso pasaba, las niñas se empezaron a retorcer y empiezan a escupirle a Mary diciéndoles a todos que morirán y diciéndole cosas a Mary para doblegar a Mary, pero esta coge el crucifijo y se pone a rezar junto a los demás. Mientras los segundos pasaban, la situación se ponía más difícil hasta el punto de salirles a las niñas en la frente una cruz invertida. Después la chamana interviene y procede a echarles vinagre para expulsar las impurezas demoníacas, donde Catherine le dice a su madre que la ayude, pero rápidamente el demonio toma control sobre las niñas y trata de salir, pero bota un humo que no es buena señal, a lo que la chamana usa la chimenea para deshacer el humo creado por los demonios. La chamana le da unos cuencos a Víctor para que los tire lejos de la casa y en el camino encuentra al padre Maddox, que se encontraba rezando en el carro, a lo cual Víctor que le dice que entre a la casa y ayude. Después el demonio toma el control sobre Angela y le dice a Víctor que nunca la quiso y le echa la culpa por no haber escogido Sorene, pero Mary trata de tranquilizarlo pidiéndole que no lo escuche, pero el demonio le plantea un trato similar al doctor del principio, donde una niña viviría y la otra moriría, a lo cual las niñas tratan de persuadir a los padres para que las escojan. Pero en ese momento entra Maddox a tratar de ayudar, donde empieza a rezar y pone sus manos en las cabezas de las niñas mientras todos se encuentran rezando, pero en ese momento el demonio le parte el cuello al padre Maddox y Víctor, abrumado por lo sucedido, va a buscar la bufanda de su esposa y se la pone a Angela para que entre en razón, diciéndole que la ama mucho y que debía volver con él, y poco a poco se logra separar del demonio, pero el demonio toma el control de Catherine y les dice a sus padres que no se quería morir, y el padre desesperado escoge a Catherine. Donde las cosas se salen de control y tratan de soltar a las niñas, pero Angela manda a volar a su padre por los aires, donde todo empieza a temblar y Angela empieza a flotar mientras se retorcía de dolor y después vomita un líquido verde en el techo, donde posteriormente cae y Catherine vuelve a la normalidad, dándonos a entender que Angela había muerto. Pero de repente el pulso de Catherine también se detiene, donde se nos muestra que el demonio se llevaba a la niña que escogieron para vivir, mientras que Angela se despertaba para ya por fin poder abrazar a su padre, pero mientras eso pasaba los demás trataban de hacer lo posible para salvar a Catherine, pero ya era muy tarde ya que Catherine había muerto.
Pasan los días y podemos ver a Angela y a su padre manteniendo una vida normal como la de antes, pero a su vez se nos muestra a una familia totalmente destrozada por lo ocurrido. Después de mucho tiempo Víctor va a la tumba de su padre para despedirse de ella. Al final se nos muestra a Regan visitando a su madre después de mucho tiempo, terminando esta historia con un abrazo. Esta historia nos enseña a no meternos con lo desconocido, pero también nos muestra que el miedo y el dolor puede debilitarnos, pero el amor y la fe puede darnos fortaleza para enfrentarlos.